2. Trudy guardaba algo de ropa para jugar al softball, camisetas y un par de viejos tejanos, en la taquilla que tenía en su despacho. Cuando volvió a Gutenberg, Furt and Patel, cambiarse de ropa fue su primera prioridad. La segunda, una llamada a la comisaría. El policía que le tomó nota resultó ser el agente Paul Antassi. «Me llamo Trudy Damascus», dijo, «y me acaban de asaltar en la Segunda Avenida». El agente Antassi fue extremadamente comprensivo por teléfono y Trudy se imaginó a un George Clooney a la italiana. Y no era mucho imaginar, teniendo en cuenta el apellido Antassi y el pelo y ojos oscuros de Clooney. Antassi no se parecía ni por el forro a Clooney, pero, oye, nadie esperaba un milagro, ni una estrella de cine. Aquello era la vida real. Aunque, teniendo en cuenta lo que le había ocurrido en la esquina de la Segunda con la 46 a las 13:19 del mediodía, según el horario de la costa este... El agente Antassi llegó a eso de las 3:30 y ella le contó con exactitud todo lo ocurrido, todo, incluso el momento en que sintió un calambre hormigueante y la extraña certeza de que la mujer se estaba preparando para tirarle un plato. ¿Ha dicho un plato con un canto muy afilado?, preguntó Antassi, apuntándolo en su libreta, y cuando ella respondió que sí, él hizo un gesto de asentimiento comprensivo. A ella ese gesto le sonó de algo, pero ya estaba demasiado metida en su historia para relacionarlo con alguna otra cosa, aunque más tarde se preguntó cómo podía haber sido tan idiota. Se trataba de esos gestos de asentimiento comprensivo que había visto en un montón de películas sobre mujeres que enloquecen, desde Inocencia Ininterrumpida con Winona Ryder hasta Nido de Víboras con Olivia de Havilland. Pero en ese preciso instante estaba demasiado absorta, demasiado ocupada contándole al agradable agente Antassi cómo los tejanos de la aparición le arrastraban por la acera de la rodilla para abajo. Y cuando hubo terminado, por primera vez escuchó la frase de que tal vez la mujer negra había salido de detrás de una parada de autobús. También escuchó la de «Esta fue matadora», que la mujer negra seguramente había salido de una tiendecita. Había miles de millones en el barrio. En cuanto a Trudy, estrenó su respuesta de que no había paradas de autobuses en esa esquina, ni en la parte que daba al centro de la 46, ni en la parte norte. También estrenó la de que todas las tiendas habían desaparecido del centro desde que construyó el número 2 de la plaza Dag Hammarskjöld, que resultó ser una de sus frases más populares, que seguramente algún día la subiría al escenario del puto Radio City. Le preguntaron por primera vez qué había tomado para almorzar justo antes de ver a esa mujer, y ella se dio cuenta por primera vez de que había tomado la versión del siglo XX de lo que había comido Ebenezer Scrooge poco antes de ver a su viejo y muerto hacía tiempo socio comercial, patatas y roast beef, por no hablar de los numerosos chorros de mostaza. Olvidó por completo lo de invitar a la gente a salir con ella a comer. De hecho, lo echó de su despacho. Mitch Gutenberg asomó la cabeza por la puerta poco después. ¿Creen que podrán recuperar tu bolsa, Trudy? Piérdete, respondió Trudy levantando la vista. Ya. Gutenberg observó sus blancas mejillas y la mandíbula tensa. Luego se retiró sin mediar palabra. 3. Trudy salió del trabajo a las 5 menos cuarto, que era temprano para ella. Volvió a la esquina de la Segunda con la 46 y aunque empezó a notar de nuevo esa sensación de calambre hormigueante desde las piernas hasta la boca del estómago mientras se acercaba a la plaza Dag Hammarskjöld,
No dudó ni un momento. Se quedó de pie en la esquina, ignorando el verde que indicaba que se podía cruzar y el rojo que lo prohibía. Daba vueltas en un estrecho círculo, casi como una bailarina, ignorando a los demás viandantes de la segunda avenida, que también la ignoraban a ella. Justo aquí, dijo, ocurrió justo aquí. Sé que ocurrió. Ella me preguntó qué número de zapatos calzaba y antes de que pudiera contestar, habría contestado. Le habría dicho de qué color llevaba las bragas. Si le hubiera preguntado, estaba impactada. Antes de que pudiera contestar, ella dijo: «No importa. Susana dice que tú debes de calzar un 39. Estos me servirán». Bueno, no acabó la frase, pero Trudy estaba segura de que eso era lo que la mujer había querido decir, solo que en ese momento le cambió la cara, como un humorista preparándose para imitar a Bill Clinton o Michael Jackson, o incluso George Clooney, y había pedido ayuda y dijo que se llamaba ¿cómo? Susana Dean, dijo Trudy. Así se llamaba. No se lo he dicho al agente Antasi. Bueno, claro, que se joda el agente Antasi. El agente Antasi con sus palabras de autobús y sus tiendecitas que le den por culo. Esa mujer, Susana Dean, Whoopi Goldberg, Coretta Scott King, quien quiera que fuera, estaba embarazada. Creo que estaba de parto. Estoy casi segura de ello. ¿A ti te parecía embarazada, Trudes? No, respondió en voz alta. En la parte norte de la 46, el letrero blanco de pasar se convirtió de nuevo en el rojo de no pasar. Trudy se dio cuenta de que se estaba tranquilizando. Había algo en el hecho de estar allí de pie, con el número 2 de la plaza Dag Hammarskjöld a la derecha, que resultaba tranquilizador, como una mano fría sobre una frente caliente o una palabra tranquilizadora que te aseguraba que no había duda, absolutamente nada por lo que sentir ese jalambre hormigueante. Se dio cuenta de que oía un zumbido, un dulce sonido zumbante. Eso no es un zumbido, dijo cuando el no pasar de color rojo volvió a convertirse en el pasar de color blanco. Recordó a un chico con el que había salido en la universidad que le contó que el peor karma era volver a la vida reencarnado en semáforo. Eso no es un zumbido, sino alguien cantando. Y entonces, justo a su lado, y la sorprendió, aunque no la asustó, habló la voz de un hombre. Eso es, dijo. Trudy se volvió y vio a un caballero con aspecto de tener 40 y pocos. Siempre me paso por aquí para oírlo. Y le diré algo, ya que no somos más que extraños, por así decirlo, cuando yo era joven padecía un terrible acné. Creo que, en cierta forma, venir aquí me lo curó. ¿Cree que el hecho de permanecer de pie en la esquina de la segunda con la 46 le curó el acné? Repitió Trudy. El hombre sonrió ligeramente, pero fue una sonrisa muy dulce, un tanto vacilante. Sé que parece una locura. He visto aparecer a una mujer de la nada justo aquí, confesó Trudy. Hace 3 horas y media, lo he visto. Cuando apareció no tenía piernas de rodillas para abajo. Luego le salieron. Así que, ¿quién está loco aquí, amigo? El hombre la miró con los ojos abiertos como platos, como un oportunista anónimo y trajeado, con el nudo de la corbata aflojando al final de la jornada laboral. Y sí, se le veían las marcas y las sombras del antiguo acné en las mejillas y en la frente. ¿Eso es cierto? Ella levantó la mano derecha. Si miento que me muero ahora mismo. Esa zorra me robó los zapatos. Vaciló un instante. No era una zorra. No creo que fuera una zorra. Estaba asustada, iba descalza y creo que estaba de parto. Pero me gustaría haber tenido tiempo para darle mis zapatillas en lugar de los puñeteros zapatos buenos. El hombre le estaba dedicando una mirada cauta y Trudy Damascus de repente se sintió cansada. Le dio la impresión de que
Aquella era una mirada a la que tendría que acostumbrarse. La señal volvía a decir pasar, y el hombre que le había hablado se encaminó hacia el otro lado de la calle, balanceando el maletín. «Señor». Él no dejó de andar, pero se volvió para mirarla. «¿Qué había aquí antes, cuando usted venía para curarse el acné?» «Nada», respondió él. No era más que un solar vacío detrás de una valla. Creí que ese bello sonido pararía cuando construyeran el solar, pero no paró jamás. Llegó a doblar la esquina. Desapareció por la segunda avenida. Trudy se quedó quieta donde estaba, absorta en sus pensamientos. Creí que pararía, pero no paró jamás. ¿Y por qué será eso?, se preguntó, y se volvió para mirar de forma más directa al número 2 de la plaza Dag Hammarskjöld. La Torre Negra. El zumbido se intensificó en el momento en que Trudy se concentró en él, y se hizo más dulce. No era una sola voz, sino muchas, como un coro. Luego se acalló, enmudeció de forma tan abrupta como había aparecido la mujer negra. No fue así, pensó Trudy. Lo que ocurre es que he perdido la capacidad de oírlo. Eso es todo. Si me quedo aquí el tiempo suficiente, seguro que volverá. Madre mía, esto es una locura. Estoy loca. ¿De verdad lo creía? Lo cierto era que no. De pronto el mundo le parecía muy raro. Antes una idea que algo real, y apenas le parecía presente. Jamás se había sentido tan poco realista. Lo que sentía era que le flojeaban las rodillas, que tenía el estómago revuelto y que estaba al borde del desmayo. 4. Había un pequeño parque frente a la segunda avenida. Allí había una fuente. Junto a ella estaba la escultura metálica de una tortuga cuyo caparazón brillaba húmedo por el agua que salpicaba de la fuente. A Trudy le daba igual las fuentes y las esculturas, pero también había un banco. El semáforo volvió a indicar pasar. Trudy cruzó tambaleándose la segunda avenida, como una mujer de 83 años en lugar de los 38 que tenía, y se sentó. Empezó a tomar aire, con inspiraciones largas y profundas, y pasados unos 3 minutos se sintió un poco mejor. Junto al banco había una papelera con un letrero a un lado que decía «Deposite aquí su basura». Debajo de ese letrero, con spray de color rosa, había un extraño y diminuto grafiti. «Ved a la tortuga de tremenda grandeza». Trudy vio la tortuga, pero no le inspiró demasiada grandeza. La escultura era bastante sencilla. Vio algo más, un ejemplar de New York Times, enrollado como ella solía enrollar el suyo cuando quería conservarlo durante más tiempo, y tenía una bolsa para guardarlo. Claro está que seguramente habría un mínimo de 1 millón de ejemplares de ese día del Times revoloteando por Manhattan, pero ese era el suyo. Lo supo incluso antes de recuperarlo, tras rebuscar en la papelera y certificar lo que sabía yendo a la página del crucigrama, que había completado casi en su totalidad a la hora de comer con su inconfundible bolígrafo de tinta violeta. Lo devolvió a la papelera y miró al otro lado de la segunda avenida para situar el lugar en que había cambiado su forma de entender el funcionamiento de todo, tal vez para siempre. Cogió mis zapatos, cruzó la calle y se sentó aquí, junto a la tortuga, para ponérselos. Se quedó mi bolsa, pero tiró el Times. ¿Para qué quería mi bolsa? No tenía unos zapatos para meter dentro. Trudy creyó entenderlo. La mujer había metido los platos dentro. Un policía que viera esos cantos afilados podía sentir curiosidad por saber para qué servían esos platos que podían rebanarle los dedos a alguien si los cogía por el lugar equivocado. Está bien, pero luego, ¿a dónde se fue? Había un hotel en la esquina de la primera con la 46. En su tiempo se llamó el UN Plaza. Trudy no sabía cómo se llamaba en la actualidad y le daba igual.
ni tampoco quería pasarse por allí y preguntar si una mujer negra con tejanos y una camisa blanca manchada había entrado hace un par de horas. Tenía el claro presentimiento de que su versión del fantasma de Jacob Marley lo había hecho, pero fue un presentimiento al que no le hizo caso. Lo mejor sería dejarlo estar. La ciudad estaba llena de zapatos, pero la cordura de una... Lo mejor sería irse a casa, darse una ducha y dejarlo estar. Salvo que... Algo va mal, dijo, y un hombre pasó caminando por la acera y la miró. Ella le devolvió la mirada, desafiante. En algún lugar algo va muy mal. Se está inclinando. Fue el verbo que le vino a la cabeza, pero no lo dijo, como si decirlo fuera a provocar que la inclinación se convirtiera en un volcado. Fue un verano de pesadillas para Trudy Damascus. Algunas eran de la mujer que había aparecido y que luego creció. Esas eran malas, pero no las peores. Las peores eran en las que ella se encontraba a oscuras y unas terribles campanas resonaban, y sentía que algo se inclinaban cada vez más hasta un punto sin retorno. Estrofa. Con mala llave ven. ¿Puedes decirme qué ves? ¿Por los fantasmas o por el espejo? ¿Huir es lo que quieres hacer? Respuesta. Cómanla, ven 3. Os lo ruego, confesad debéis. ¿Por los fantasmas o por vuestro negro ser? ¿Huir es lo que queréis hacer? El Dogan de Susana. Cuarta estrofa. 1. La memoria de Susana se había vuelto penosamente borrosa. No podía confiar en ella. Era como la maltrecha transmisión de un coche viejo. Recordaba la batalla con los lobos y a mí esperándola impaciente mientras se desarrollaba. No, eso no estaba bien, no era justo. Mía había estado haciendo mucho más que esperar con paciencia. Había estado animando a Susana y a los demás con su corazón de guerrera, retrasando el parto mientras la madre sustituta de su chaval se enfrentaba a la muerte con los platos, solo que había resultado que los lobos eran robots, así que en realidad podía decirse que... Sí que puedes, porque eran más que robots, mucho más, y los matamos. Fuimos mejores y les pateamos el culo. Pero aquello no había ocurrido ni aquí ni allí, porque se había acabado, y en cuanto hubo acabado sintió que el parto volvía y con fuerza. Iba a tener al crío en el arcén del puñetero camino si no se andaba con cuidado, y allí moriría, porque estaba hambriento. El chaval de Mía quería jalar y... «Tienes que ayudarme». Era Mía, y resultaba imposible no responder a ese grito. Incluso mientras sentía que Mía la apartaba, como había empujado Roland en una ocasión a Theta Walker, era imposible no responder a ese salvaje grito materno. En parte suponía Susana porque ambas compartían su cuerpo y el cuerpo se había declarado a favor del bebé. Seguramente no podía hacer otra cosa, así que había ayudado. Había hecho lo que la propia Mía ya no podía hacer. Había retrasado el parto un poco más. Aunque eso sería algo peligroso para el chaval. Era curioso cómo esa palabra se insinuaba en sus pensamientos. Se había convertido en su palabra así como en la de Mía. Si se alargaba demasiado. Recordaba la historia que una chica le había contado durante una fiesta de pijamas a altas horas de la noche en su habitación compartida de la Universidad de Columbia. Eran media docena de chicas en pijama que fumaban cigarrillos y se pasaban una botella de Wild Irish Rose totalmente verboten
y, por tanto, el doble de bueno. La historia era de una chica de su edad que hacía un largo viaje en coche, una chica que había sentido demasiada vergüenza para decir a sus amigos que se estaba haciendo pis y que necesitaba parar. Según la historia, a la chica se le reventó la vejiga y murió. Era la típica anécdota que enseguida te parece una patraña, aunque al mismo tiempo te la crees. Y ese asunto del chaval, lo del bebé, pero fuera cual fuese el peligro, había sido capaz de retrasar el parto, porque había interruptores que podían hacerlo, en algún lugar, en el Dogan. Aunque la maquinaria del Dogan no se había diseñado para nosotras, la que estaban utilizando. Al final se sobrecargaría y reventaría. Toda la maquinaria empezaría a arder, se quemaría, las alarmas se dispararían, los paneles de control y los monitores de televisión se apagarían. ¿De cuánto tiempo disponía antes de que ocurriera aquello? Susana no lo sabía. Tenía un recuerdo muy borroso de haber sacado su silla de ruedas de una viga mientras los demás estaban distraídos celebrando su victoria y llorando a los caídos. Encaramarse y levantarse no era fácil sin piernas de rodillas para abajo, aunque tampoco le había resultado tan difícil como algunos podrían creer. Sin duda estaba acostumbrada a los obstáculos de la vida diaria. Todo, desde salir y entrar del baño hasta coger los libros de una estantería que una vez habían estado a su alcance de forma accesible. Había una banqueta para ese fin en todas las habitaciones de su apartamento de Nueva York. En cualquier caso, Mia había estado insistiendo. En realidad, la había conducido como un vaquero conduciría a un chucho perdido. Así que Susana se había encaramado a la viga. Había bajado la silla de ruedas y luego se había sentado limpiamente en ella. No había sido coser y cantar, pero no tenía ni punto de comparación con las tareas mucho más arduas que había realizado desde que había perdido los últimos 40 centímetros de su cuerpo. La silla la había llevado al último 1,5 kilómetros, puede que un poco más allá. No había piernas para Mia, hija de nadie, no en el Cala. Luego había chocado con un espolón de granito que la había hecho salir volando por los aires. Por suerte había logrado amortiguar la caída con los brazos y de esa forma se había protegido el turbulento e infeliz vientre. Recordó haberse levantado. Corrección. Recordaba a Mia levantando el cuerpo secuestrado de Susana Dean y avanzaba por la senda. Solo tenía otro recuerdo claro estando en el Cala, y era el de haber intentado detener a Mia para que no le quitara a Susana el cordón de cuero sin curtir que llevaba al cuello. En el cordón llevaba un anillo colgando, un hermoso y ligero anillo que Eddie le había forjado. Cuando él vio que era demasiado grande, como quería que fuera una sorpresa, Eddie se le había tomado las medidas del dedo, se había sentido desilusionado y le había dicho que le haría otro. «Tú haz lo que quieras», le había dicho ella, «pero yo siempre llevaré este». Se lo había colgado del cuello, porque le gustaba sentirlo entre los pechos, y ahora ahí estaba esa mujer desconocida, esa zorra, intentando quitárselo. Deta había pasado al frente en la lucha con Mia. Deta no había tenido ningún éxito a la hora de recuperar el control sobre Roland, pero Mia no era Roland de Gilead. Las manos de Mia soltaron la lazada de cuero sin curtir. Su control flaqueó. Cuando lo hizo, Susana sintió otro de esos dolores de parto que la devastaban, provocando que se doblegara y gimiera. «Tienes que desprenderte de eso», gritó Mia. «Si no, tendrán su rastro y el tuyo, el de tu marido, y eso sí que no te interesa, créeme». «¿Quién es?», había preguntado Susana. «¿De quién estás hablando?» «Déjalo, no hay tiempo. Pero si va por ti, y sé que tú crees que lo intentará, no deben encontrar su rastro. Lo dejaré aquí,
donde él lo encontrará. Más adelante, si el K quiere, puedes ponértelo otra vez. Susana había pensado en decirle que podían lavar el anillo, lavarlo para quitarle el olor de Eddie, pero sabía que Mia no se refería solo al olor. Era un anillo símbolo de amor, y ese era un rastro que siempre perduraría. ¿Pero para quién? Para los lobos, supuso, para los lobos de verdad, los de Nueva York, los vampiros de los que había hablado Callahan y los zampones. ¿O se trataba de algo más? ¿Algo incluso peor? ¡Socorro!, gritó Mia, y una vez más Susana tuvo la sensación de no poder ignorar aquel grito. El bebé podía ser o no de Mia y podía ser o no un monstruo, pero su cuerpo quería tenerlo, sus ojos querían verlo, fuera lo que fuese, y sus oídos querían oír su llanto, aunque los gritos fueran en realidad gruñidos. Se había quitado el anillo, lo había besado y luego lo había tirado al principio del camino, donde Eddie lo vería con toda seguridad, porque él la seguiría al menos hasta allí, lo sabía. ¿Y luego qué? Lo ignoraba. Creyó recordar haber ido montada en algo durante gran parte del ascenso por la pronunciada cuesta, pero sin duda era la senda que conducía a la cueva de la puerta. Y entonces se hizo la oscuridad. Oscuridad no. No oscuridad total. Había luces parpadeantes. Luego el resplandor de unos monitores de televisión que, en ese instante, no emitían imágenes, sino una tenue luz gris, el ligero zumbido de los motores, el clic de los repetidores. Eso era el Dogan de Jake, una especie de sala de control. Puede que fuera un lugar que Susana había imaginado. A lo mejor era la versión de su imaginación de un barracón que Jake había encontrado en la orilla occidental del río Wye. Lo siguiente que recordaba con toda claridad era estar de vuelta en Nueva York. Sus ojos eran ventanas a través de las que miraba mientras Mia le robaba los zapatos a una pobre mujer aterrorizada. Susana volvió a pasar al frente y pidió ayuda. Tenía intención de seguir, de decirle a la mujer que necesitaba ir al hospital, que necesitaba un médico, que iba a tener un bebé y que algo iba mal. Antes de que pudiera pronunciar ni una sola palabra de esas, la sobrecogió otro dolor de parto. Fue un dolor monstruoso y mucho más intenso de lo que había sentido jamás. Peor incluso que el que sintió al perder ambas piernas. Aquel dolor, sin embargo, aquel... ¡Oh, Dios!, gimió, pero Mia volvió a tomar el control antes de que pudiera decir nada más. Le dijo a Susana que debía hacer que parase y a la mujer que, si llamaba a un madero, le haría perder un par de algo mucho más valioso que sus zapatos. Mia, escúchame, le dijo Susana. Puedo volver a detenerlo. Creo que puedo, pero tienes que ayudarme. Tienes que sentarte. Si no te calmas durante un rato, ni Dios en persona podrá evitar que el parto siga su curso. ¿Lo entiendes? ¿Me escuchas? Mia sí la escuchaba y se quedó donde estaba durante un instante, mirando a la mujer a la que había robado los zapatos. A continuación, casi con timidez, hizo una pregunta. ¿A dónde debería ir? Susana sintió por primera vez que su secuestradora era consciente de la enorme ciudad en la que se encontraban. Por fin veía las arrolladoras oleadas de peatones, las riadas de carruajes metálicos. Por cada 3 que pasaban había uno de amarillo chillón que casi hacía daño a la vista, y que las torres eran tan altas que en un día nublado sus azoteas se habrían perdido en el infinito. 2 mujeres contemplando una ciudad extraña a través de un único par de ojos. Susana sabía que era su ciudad, aunque en muchos sentidos ya no lo era. Se había marchado de Nueva York en 1964. ¿Cuántos años habían pasado? ¿20? ¿30? Daba igual, no importaba, no era el momento de preocuparse de eso. Su mirada combinada se fijó en el parquecito. Los dolores del parto habían cesado por el momento, y cuando el semáforo de ese lugar indicó pasar, la mujer negra de Trudy
Damascus, que no parecía especialmente embarazada, cruzó, caminando lenta pero segura. Al fondo había un banco junto a una fuente y una escultura metálica. La visión de la tortuga consoló a Susana un poco. Era como si Roland le hubiese dejado esa señal, lo que el pistolero habría llamado un sigul. «Él también vendrá a buscarme», le dijo a Mia, «y deberías tener cuidado con él, mujer. Deberías tener mucho cuidado con él». «Haré lo que tenga que hacer», respondió Mia. «Querías ver los papeles de la mujer. ¿Para qué?» «Quiero saber en qué cuándo estamos. El periódico lo dirá». Unas manos morenas sacaron el periódico enrollado de la bolsa de tela de Borders. Lo desenrollaron y lo pusieron frente a unos ojos azules que habían empezado el día siendo tan oscuros como las manos. Susana vio la fecha, 1 de junio de 1999, y se maravilló al verla. No habían pasado 20 años, ni 30, sino 35. Hasta ese momento no se había dado cuenta de lo poco que había apostado por la posibilidad de que el mundo sobreviviera tanto tiempo. Sus coetáneos, compañeros de clase, defensores de los derechos civiles, colegas con los que iba de copas y músicos de folk aficionados, estarían ahora rozando el final de la mediana edad. Algunos estarían sin duda muertos. «Ya basta», ordenó Mia, y volvió a meter el periódico en la papelera, donde adoptó la forma de rollo que tenía antes. Se cepilló toda la suciedad que pudo de las plantas de los pies desnudos. Debido a la suciedad, Susana no se dio cuenta de que le habían cambiado de color, y se puso los zapatos robados. Le iban un poco ajustados, y sin calcetines supuso que le harían heridas si tenía que ir muy lejos, pero... «¿A ti qué, no?», comentó Susana, «no son tus pies». Supo en cuanto lo dijo, porque ella era una forma de hablar, lo que Roland llamaba garla, que podía estar equivocada al respecto. Sin duda sus pies, los que habían marchado de forma obediente a lo largo de la vida, colocados bajo el cuerpo de Odetta Holmes y en algunas ocasiones de Odetta Walker, hacía tiempo que ya no estaban. Se estarían pudriendo o, lo más probable, los habrían quemado en alguna incineradora municipal. Pero no se dio cuenta del cambio de color, aunque más adelante pensó: si te has dado cuenta y lo has bloqueado por ahora, porque todo tiene un límite. Antes de poder hacerse la pregunta tan filosófica como física sobre de quién eran los pies que llevaba puestos, en ese momento la sobrecogió otro dolor de parto. Le tensó el vientre convirtiéndolo en piedra, aunque los muslos le aflojaron. Por primera vez sintió que se desmayaba y unas terribles ganas de hacer fuerza para empujar. «Tienes que detenerlo», gritó Mia. «Mujer, tienes que detenerlo, por el bien del chaval y también por el nuestro». «Sí, vale, pero ¿cómo?» «Cierra los ojos», le ordenó Susana. «¿Qué pasa? ¿No me has oído? Tienes que...» «Te he oído», respondió Susana. «Cierra los ojos». El parque desapareció. El mundo se oscureció. Era una mujer negra, todavía joven y sin duda hermosa, sentada en un banco del parque junto a una fuente y una tortuga de metal con un caparazón metálico y húmedo. Podría haber estado meditando en aquella tarde cálida de finales de primavera del año 1999. «Ahora me voy a ir un rato», advirtió Susana. «Volveré. Mientras tanto, tú quédate sentada donde estás. Ahí quieta, no te muevas. El dolor debería volver a remitir, pero aunque no lo haga de inmediato, quédate quieta. Moverte no hará más que empeorarlo. ¿Me entiendes?» Mia podía estar asustada y sin duda estaba decidida a salirse con la suya, pero no era tonta. Hizo una sola pregunta: «¿A dónde vas?» «Vuelvo al Dogan», respondió Susana. «A mi Dogan, al de dentro».